Así es, seguimos en Acción 10 de la mañana y en nuestro segmento Consulta con el especialista. Como bien les anunciaba Fresia, hoy vamos a hablar de daño renal producto de la diabetes. Ya nuestro invitado, el doctor Javier Bravo, está con nosotros, nuestro médico diabetólogo, para abordar este tema que debe de interesarle a usted, paciente diabético, paciente diabética, y también a los familiares. Es importante evitar las complicaciones a causa de la diabetes, y a veces está en una cuestión de estilo de vida, de cumplir con el tratamiento, pero también de estar atentos al cambio de fármacos cuando así los especialistas lo consideran. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de esto del daño renal producto de la diabetes, una de las complicaciones más temidas y que hace que los diabéticos muchas veces terminen en hemodiálisis. Así es, Jocelyn. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés, en este caso hablando sobre daño renal. Que si bien es cierto, el daño renal también se puede dar por otras causas, pero principalmente se da por la diabetes. ¿Qué sucede con el riñón? El riñón es un órgano que se caracteriza de fabricar la orina y eliminarla. Todos los desechos de la sangre llegan al riñón, de tal manera que estos sean eliminados. Principalmente el azúcar que llega al riñón, esta es metabolizada, es reabsorbida y vuelta se tira a la sangre. De tal forma que el alto nivel de glucosa de manera constante va dañando las unidades funcionales del riñón, que en este caso son las nefronas. Y de pronto este paciente empieza a eliminar esta proteína de bajo peso molecular, conocida como albuminuria, y posteriormente las de mayor peso molecular como las albúminas. Aquí podemos tener algunas funciones que ejerce el riñón, de tal forma que esto lo hace de manera fisiológica, como es filtrar la sangre y eliminar los desechos, como lo había mencionado, producir hormonas importantes, como en este caso la eritropoyetina, que te ayuda a mantener los glóbulos rojos, lo que hace también producir hormonas que te ayudan, ¿verdad?, a mantener la presión arterial. Algo importante, mantener un balance entre los electrolitos, el sodio, el potasio. También ayuda a la producción del calcio, ¿verdad?, y lo que es la parte del fósforo. De tal manera que si de alguna forma el riñón se va dañando, el paciente va sufriendo complicaciones, así como tú lo dices, Jocelyn, a la hemodiálisis. Pero hay pacientes que pueden tener daño renal sin darse cuenta, y estos pueden tener, digamos, daños en los huesos, se pueden fracturar fácilmente porque obviamente su riñón no está funcionando muy bien. ¿De qué depende que producto de la diabetes lleguemos a la complicación de daño renal? Depende de los niveles altos de glucosa, depende del mal control de la presión arterial, depende de que el paciente maneje sus niveles de colesterol y triglicéridos altos. Aquí podemos observar una pequeña clasificación, grupos de nefrólogos que se juntaron y llegaron a este tipo de conclusiones, ¿verdad? Y que hoy en día nos sirven para más o menos identificar a aquellos pacientes en qué etapa se pueden encontrar cuando ya tienen un daño renal. Por ejemplo, lo más común, casi la mayoría de los pacientes se manejan en estadio 1, que sabemos que su presión arterial está normal, no hay proteinuria del todo y su filtrado glomerular se mantiene normal. Cuando ya pasamos a una etapa 2, allá hay presencia de hipertensión arterial, es decir, aquel paciente que de pronto tiene diabetes y comenzamos a monitorear la presión, ya está elevándose un poco la presión, automáticamente estamos pensando de que este paciente ya está teniendo daño renal crónico en grado 2, y el paciente pues normalmente no tiene proteinuria, pero sí puede tener microalbuminuria. De tal manera que cuando ya el paciente pasa a la etapa 3, ya podremos encontrar de que sí hay presión arterial establecida, ya hay, digamos, el aumento de las proteínas, hay aumento también de lo que es la parte de la glucosa. O sea que la presión arterial se sube cuando ya hay problemas renales. Exactamente. Al inicio mencionamos de que el riñón tiene esa función, entonces cuando el riñón se va dañando, la presión se va elevando. Y como podemos ver ahí, en etapa 4 ya hay una hipertensión arterial como tal, y el filtrado glomerular ya se va alterando de tal manera que el paciente tiene disminución de la función renal, y en el grado 5 es lo que ya estábamos hablando, que es la enfermedad renal terminal, donde ya el paciente le dice, bueno, ya no hay mucho que hacer, hay que hacer la hemodiálisis. Normalmente los pacientes se van guiando por el valor de la creatinina, ¿verdad?, que es un examen en sangre para identificar más o menos cómo está funcionando. Exactamente. Pero hay otros índices como la albúmina creatinina también, que hay una relación como tal, que la podemos identificar de manera inmediata, identificar si ese paciente pues está teniendo problemas renales. Ok, doctor, ¿algunos fármacos para tratar la diabetes pueden dañar los riñones? Todos los fármacos que se utilizan para la diabetes se dan hasta cierta etapa del riñón. Por ejemplo, el uso de la metformina, cuando el paciente ya tiene, digamos, una tasa de filtración menos de 20, o en etapa 4 a la 5, ya ese fármaco
se elimina, ya no se da, porque este paciente, como tiene un problema renal, su nivel de glucosa, que en este caso se metaboliza, ya no la elimina, sino que la mantiene en sangre, y de tal manera que el paciente puede caer en bajones de glucosa. O sea, entonces, que la metformina ya no está haciendo el efecto esperado. Exactamente, entonces se suspende, igual que la insulina también, porque ya digamos que está un paso a la diálisis. Por eso hay muchos pacientes que dicen, doctor, estoy en etapa 4 del riñón y yo no tomo nada para la glucosa, porque se me mantiene normal. Y es por esa razón. Ok, tenemos consultas que nos llegan ya a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Nos dicen, buenos días, Dios les bendiga, me preocupa mi mamá porque ella es diabética, ya me le está afectando los riñones, me le dan muchos dolores en la espalda hasta que le afecta la respiración. Le hicieron un ultrasonido y me le dijeron que prácticamente la diabetes le está dañando los riñones, tiene falla en un riñón, lo tiene más pequeño que el otro y ella no era así. ¿Qué podemos hacer? La verdad, la cita en el hospital la dejaron para mucho tiempo. Mi mamá tiene 62 años. Fíjate que en el ultrasonido sí se ve que los riñones están disminuidos de tamaño, que eso es lo que va pasando cada vez que se van dando las etapas del riñón. Normalmente lo que hay que hacer con estos tipos de pacientes es entrar a una nutrición directa renal. Segundo, valorar la función renal. Y tercero, utilizar fármacos. Se llaman fármacos cardioprotectores renales, es decir, que ya existen de tal manera que esos vienen a ayudar un poco a detener el avance de la enfermedad renal crónica, pero seguido el control metabólico de la glucosa. Buenos días, tengo diabetes y a cada rato me da chistata, toda pastilla que yo tome y orino poco, pero es a cada rato. Bendición. ¿Varón o mujer? No nos dice. Ok. Bueno, es mujer aparentemente, porque en otra oportunidad nos había enviado un mensaje y hablaba de su esposo, entonces es mujer. Ok, entonces creo que ahí hay que determinar otras causas, porque habría que determinar si no tiene una infección de este tipo vaginal, ¿verdad? Para determinar si es relacionado a eso. Hay que averiguar qué cantidad de líquidos toma, ¿verdad? Y hay que averiguar si no tiene alguna otra alteración a nivel del riñón que le pueda estar ocasionando este tipo de problemas, por ejemplo, una cistitis o una infección, una bacteriuria sintomática. Ok. Buenos días, mi esposo tiene 53 años y es diabético desde hace 15 años y últimamente se le inflaman los pies hasta la rodilla. Ha ido a emergencia al hospital y le mandan exámenes, pero le dicen que está bien. Le dan algo para resolver en el momento, un vecino le dijo que tomara furosemida. Le cayó bien y ahora él se la toma de manera diaria. Mi pregunta es, ¿está bien que la tome? Realmente la furosemida tiene efecto directo, ¿verdad? Para depletar líquido, pero tiene que tener precaución porque de alguna manera eso hace que elimine potasio también. Entonces, por lo tanto, creo que debe ser bajo la supervisión médica. Hay que buscar otra causa porque puede estar relacionado también a un problema circulatorio. Entonces, creo que lo más ideal sería que acuda al médico y que el médico le oriente qué debe hacer. Sí, porque a veces la inflamación en las extremidades precisamente es multicausal. Puede ser por los riñones, podría ser insuficiencia venosa, hasta por un problema pulmonar, he escuchado casos. Es correcto, y también problemas del hígado, pacientes que tienen problemas de cirrosis y te da inflamación en los pies. Entonces no es tan fácil solamente decir tomate este medicamento, te va a resolver en el momento porque tiene efectos de eso, pero hay que buscar la causa que le está ocasionando la inflamación en los pies. Definitivamente, doctor. Ya las recomendaciones para ir cerrando, sé que hay muchos televidentes que están sintonizando en este momento el segmento de consulta con el especialista y a lo mejor han tenido algunos indicadores de que ya la diabetes no está controlada con el fármaco que lo está tomando, que le duele la espalda, que tiene cistitis con cierta frecuencia, en fin, algunos indicadores que nos pueden dar la vista de que hay un problema ya, de que ya no solo es la diabetes. Sí, lo principal, que el paciente tenga su examen de orina. Con un examen de orina simple podemos identificar si el paciente tiene o no proteína, tiene o no microalbuminuria. Con eso ya nos orientamos de que el paciente ya tiene un daño renal. Lo segundo, su nivel de creatinina para identificar cuánto tenía al inicio de la enfermedad o cuánto valoraba él y ahora cuánto nivel subió. Lo tercero, un buen control de la presión arterial, independientemente que esté con un fármaco o con 2 o con 3, hay que estarlo monitoreando, hay que hacerle su holter de monitoreo. Y lo cuarto, un monitoreo continuo de la glucosa. Recordemos que la nefropatía o el daño renal se da por la glucosa, por lo tanto hay que mantener un control más estricto. Y no hablemos más que lo que es la dieta y el ejercicio, porque eso también colabora a que el paciente mantenga una salud renal. Así es, definitivamente. Gracias, doctor. En pantalla ha aparecido el contacto de nuestro especialista para que ustedes puedan hacer sus consultas y llevar oportunamente a ese paciente que es su familiar
y no esperar a que hayan complicaciones, a que hayan indicadores de alarma. Debe llevar el paciente un estilo de vida saludable y estar al día también con el monitoreo de su enfermedad a través de los exámenes que ya el doctor explicó. Gracias nuevamente, doctor. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana y seguimos con Fresia, que ya está preparadísima y bien acompañada.